Hola a todos. En este momento, en el ámbito educativo de los Estados Unidos, está ocurriendo un fenómeno asombroso. Un profesor veterano, que ha dedicado más de 35 años de su vida a la enseñanza en un prestigioso colegio privado de Nueva York, no pudo contener la emoción y casi se desploma llorando en la terminal de salidas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, rodeado de más de 120 alumnos. Con lágrimas en los ojos expresó lo que sentía en su corazón. Estuve equivocado todo este tiempo. Realmente no conocía México. Antes de partir, la situación era completamente opuesta. Recibimos más de 300 llamadas de padres angustiados que protestaban en la escuela preguntando por qué no íbamos a París o Londres. ¿Y quién garantizaría la seguridad de sus hijos en la Ciudad de México? Sin embargo, en tan solo 6 días, todo cambió de manera drástica. ¿Qué ocurrió en este breve periodo y qué transformó la preocupación de esos padres en una profunda gratitud? Hoy descifraremos esta realidad a través del testimonio de este profesor estadounidense. Pero antes de comenzar, si les gustan este tipo de historias inspiradoras, les agradeceríamos que le dieran un me gusta y se suscribieran a nuestro canal para seguir apoyando la difusión de estos relatos. Hola a todos, mi nombre es Robert. He trabajado como jefe de grado en la Belmont Academy, una escuela internacional de élite en el distrito de Manhattan, Nueva York, durante más de 35 años. Nuestra institución es el lugar donde las familias más influyentes de la política y los negocios del país envían a sus hijos. Cada año, llevamos al grupo del último año de bachillerato a un viaje de estudios al extranjero. Los destinos habituales siempre solían ser grandes metrópolis europeas o asiáticas, como Londres o Tokio. Sin embargo, el pasado mes de febrero se convocó una reunión de emergencia en la oficina de dirección. El director financiero con rostro serio nos informó que el presupuesto para este año se había reducido en un 40% debido a reajustes institucionales y que debíamos limitar el gasto por estudiante a no más de $1,500. Si viajábamos a Europa, el costo mínimo por persona sería de al menos $2,500. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Esa cifra hacía que los destinos tradicionales fueran prácticamente inviables. En ese momento, el representante de la agencia de viajes propuso con cautela: ¿y qué les parece la Ciudad de México? Explicó que un itinerario de 6 días, incluyendo alojamiento de calidad, comidas completas y todas las actividades, se podía organizar cómodamente dentro del presupuesto de $1,000 por alumno. Era la única opción viable bajo las restricciones financieras. Para ser honesto, en ese momento no me sentí entusiasmado. En mis 35 años de carrera nunca había llevado a mis estudiantes a México, y los colegios de nuestro entorno tampoco lo consideraban un destino prioritario para este tipo de viajes de estudios. Pero ante la falta de alternativas, finalmente aceptamos. A principios de marzo, convocamos a una reunión informativa con los padres de familia. De los 150 asistentes, casi la mitad expresó una firme oposición. Un padre cuestionó seriamente la seguridad, argumentando problemas de delincuencia y tráfico, mientras que una madre alzó la voz mostrando su preocupación por la higiene de la comida y el clima. Intenté calmarlos presentando la documentación que habíamos preparado, pero en el fondo de mi corazón yo tampoco estaba completamente seguro. Las reuniones internas entre el personal docente tampoco fueron sencillas. El profesor Phillips temía que la barrera del idioma fuera un obstáculo constante, mientras que la profesora Lewis se preocupaba por la comida local, pensando que los jóvenes no tolerarían el picante o los condimentos tradicionales. Les aseguré que haríamos todo lo posible por coordinar los menús, pero la incertidumbre seguía presente en mi mente. Al llegar a casa me desahogué con mi esposa Sara, diciéndole que esta era probablemente la situación más compleja que había enfrentado en mis 35 años de docencia. Ella intentó tranquilizarme, sugiriendo que podría ser una experiencia de aprendizaje enriquecedora, pero yo no lograba verlo de esa manera. Mi único objetivo en ese momento era que el viaje transcurriera sin incidentes graves y regresar a salvo. Busqué información sobre la Ciudad de México en Internet. Aunque vi imágenes de rascacielos imponentes y zonas modernas, me preocupaba el orden urbano. Las noticias sobre incidentes de seguridad que a veces se difunden llenaban mi cabeza de dudas. La diferencia cultural y el estilo de vida me generaban una constante inquietud. Antes de partir, preparé meticulosamente el botiquín de primeros auxilios y revisé la lista de estudiantes una y otra vez, repitiéndome a mí mismo que el éxito consistía simplemente en traer a todos de vuelta sanos y salvos. El día de la partida, nuestro grupo se reunió en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York, 120 estudiantes y 8 profesores acompañantes.
Aunque los alumnos mostraban entusiasmo por viajar, en sus conversaciones aún se percibía cierta nostalgia de no haber ido a Europa. Antes de abordar, les recordé las normas básicas de conducta: mantener la disciplina grupal, cuidar sus pertenencias y estar atentos al entorno. Ya en nuestros asientos en el avión, el profesor Phillips me preguntó en voz baja: ¿cómo cree que nos vaya? Le respondí que haríamos nuestro mejor esfuerzo, aunque mi preocupación interna seguía aumentando. El vuelo despegó y comenzó un viaje de poco más de 5 horas. Mirando por la ventanilla, pensaba que no había ciudad más predecible y segura que Nueva York. No lograba imaginar qué nos depararía el destino, ignorando que en los días siguientes mis prejuicios se desmoronarían por completo. Tras el vuelo aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Al ingresar a la terminal, me detuve sorprendido. El orden, la limpieza y la cálida recepción superaron con creces mis expectativas. Aunque algunas terminales no poseían una arquitectura futurista extrema, la gestión de los flujos de pasajeros y los detalles de organización eran notables. Los pasillos estaban limpios y la señalización en español e inglés era clara y accesible. Los estudiantes observaban el entorno con curiosidad. El ambiente era tranquilo y la gente se comunicaba de manera respetuosa. En la zona de migración el personal brindó asistencia de forma amable y varios oficiales bilingües facilitaron el proceso. Sorprendentemente, nuestro grupo de 120 personas completó el trámite migratorio en menos de 30 minutos, un proceso que en otros aeropuertos de gran tamaño suele tomar más de 1 hora. En la sala de llegadas nos esperaba nuestra guía local, una joven de unos 30 años llamada Sofía, quien dominaba el inglés a la perfección. Nos condujo hacia los modernos autobuses que nos estaban esperando. Mientras el vehículo avanzaba, Sofía nos dio la bienvenida y nos explicó la logística del transporte y los servicios de asistencia en la ciudad. Debo admitir que la atención al detalle fue muy alta desde el primer momento. El autobús tomó la autopista urbana. Las vialidades principales se encontraban en buen estado y bien señalizadas, una imagen distinta al entorno congestionado que en ocasiones me había imaginado. Después de aproximadamente 1 hora de trayecto, llegamos a nuestro hotel ubicado en la zona de Paseo de la Reforma. El vestíbulo era amplio, con pisos de mármol y un diseño contemporáneo. El proceso de registro fue rápido y profesional. Me asignaron una habitación en el piso 14. Al abrir las cortinas, contemplé la avenida Reforma iluminándose poco a poco al caer la noche. La ciudad se veía vibrante y llena de vida. El profesor Phillips me llamó desde su habitación y me dijo: «El hotel es mucho mejor de lo que imaginábamos». Coincidí con él. Una pequeña certeza comenzaba a formarse en mi mente. Quizás habíamos subestimado este destino. La primera cena consistió en un buffet en el hotel que incluía opciones de comida mexicana, americana e internacional. Los estudiantes probaron platos locales adaptados y especialidades internacionales con mucho agrado. Después de cenar, les otorgamos 2 horas de tiempo libre para explorar las inmediaciones de la Avenida Reforma en grupos supervisados de 30 alumnos, cada uno acompañado por 2 profesores. Sofía, nuestra guía, sugirió que experimentáramos el uso del Metrobús de la Ciudad de México, recomendando un trayecto corto para observar el día a día de los habitantes locales. Dudé un poco, recordando las aglomeraciones del metro de Nueva York en horas pico y la constante preocupación por la seguridad personal. Pero Sofía nos aseguró con una sonrisa que la zona era segura para el tránsito peatonal y el transporte público en ese horario. Alrededor de las 7:30 p.m., ingresamos a la estación. Se encontraba limpia y bien iluminada. Al llegar el Metrobús, los pasajeros esperaron de manera ordenada a que bajaran las personas antes de subir, respetando las filas indicadas. El interior del vehículo, aunque concurrido por el horario de salida laboral, se mantenía en un ambiente de tranquilidad donde la gente viajaba de forma ordenada. Al caminar por las inmediaciones de una de las avenidas turísticas, observé algo que llamó mi atención. Muchas personas caminaban de manera relajada llevando sus mochilas a la espalda, sin mostrar signos de extrema desconfianza, y varias jóvenes transitaban con bolsos abiertos de forma natural. El profesor Phillips me comentó al oído: «Parece que el ambiente es bastante más tranquilo de lo que asumíamos». Asentí. Era una sensación de serenidad que contrastaba con la tensión que a veces se percibe en otras grandes metrópolis. Regresamos a la zona del hotel pasadas las 8:30 p.m. Los establecimientos comerciales seguían iluminados y la actividad peatonal continuaba de forma habitual. Observé la presencia de personal de seguridad de manera regular en los puntos principales, lo que transmitía tranquilidad al entorno.
Al reunirnos en el vestíbulo del hotel, los demás profesores coincidieron en que el paseo había transcurrido con total normalidad y los alumnos se habían sentido muy cómodos. Al volver a mi habitación, contemplé la vista nocturna de Reforma y comprendí que mis ideas preestablecidas habían comenzado a cambiar desde el primer día. A la mañana siguiente, el itinerario contemplaba un recorrido peatonal por distintos puntos de interés del centro. El clima era agradable y fresco. Tras caminar un tramo, dispusimos un tiempo libre de 30 minutos para que los alumnos visitaran algunas tiendas cercanas, acordando reunirnos frente a un conocido recinto cultural de la zona. El profesor Phillips y yo decidimos tomar un café en un establecimiento cercano. Mientras caminábamos, escuchamos un grito proveniente de las escaleras de acceso a un paso peatonal subterráneo. Al acercarnos rápidamente, vimos a Chloe, una de nuestras estudiantes, sentada en el descanso de la escalera con el rostro pálido y sosteniéndose el tobillo con ambas manos debido a una fuerte torcedura al dar un mal paso. Mientras intentábamos auxiliarla y contener su llanto de dolor, ocurrió algo imprevisto. Varios transeúntes que pasaban por el lugar se acercaron de inmediato a prestar ayuda. En pocos instantes se formó un grupo de unas 7 personas, un joven universitario de unos 20 años, empleados de oficinas y una señora mayor. Todos intervinieron de manera natural y colaborativa. El joven universitario utilizó de inmediato su teléfono para comunicarse con los servicios de asistencia médica, explicando la situación y proporcionando la ubicación exacta en español con agilidad. Una empleada de oficina nos indicó mediante señas que iría a una farmacia cercana a buscar compresas de gel frío y vendajes, regresando rápidamente con los implementos. La señora de edad avanzada sacó una botella de agua de su bolso, ofreciéndosela a Chloe mientras la reconfortaba con palabras sencillas de aliento en inglés, transmitiendo una calidez reconfortante. Un señor de mediana edad se arrodilló con cuidado para asistirnos en sostener el tobillo de la estudiante en una posición cómoda. Me quedé conmovido por la rapidez con la que estas personas, sin conocerse, coordinaron sus esfuerzos para ayudar. A los pocos minutos llegó una ambulancia. Los paramédicos evaluaron la lesión y recomendaron trasladarla a un hospital cercano para descartar una fractura mediante radiografías. En ese momento, el joven universitario que había realizado la llamada se ofreció a acompañarnos en la ambulancia para asistirnos con la traducción y guiarnos en el trayecto. Agradecí el gesto profundamente. No esperaba que un ciudadano local decidiera emplear su tiempo personal en ayudar de esa forma a unos extranjeros. Llegamos al hospital en pocos minutos. Chloe fue atendida en la sala de urgencias. Afortunadamente se trataba solo de un esguince severo. El médico le indicó reposo de actividades físicas y le prescribió el tratamiento correspondiente. Durante todo el proceso, el joven universitario nos ayudó de manera constante con la comunicación con el personal del hospital. Antes de retirarnos, expresé mi agradecimiento sincero y le pregunté su nombre. Se llamaba Mateo y era estudiante de medicina. Al intentar agradecerle nuevamente, Mateo sonrió amablemente y respondió: «No se preocupe, es algo natural. Cuando vemos a alguien que necesita apoyo, especialmente si está lejos de su país, nos nace ayudar. Estoy seguro de que en Estados Unidos harían lo mismo». Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Si esta situación hubiera ocurrido en el centro de Nueva York, es probable que alguien hubiese llamado a una ambulancia, pero la posibilidad de que tantas personas acudieran de forma inmediata a asistirnos y que un joven dedicara más de 3 horas de su día a ayudarnos de forma desinteresada en el hospital era algo poco común en el ritmo apresurado de nuestra ciudad de origen. Al regresar al hotel en taxi para que Chloe descansara, compartí el suceso con los demás profesores, quienes escucharon con asombro. Durante la cena relaté lo ocurrido a todo el grupo de estudiantes. El testimonio generó una profunda impresión y respeto en todos los jóvenes. Esa noche busqué información sobre índices de atención turística y seguridad en México. Los datos mostraban que la hospitalidad de los habitantes locales es ampliamente reconocida a nivel internacional y que los índices de satisfacción de los visitantes extranjeros en zonas turísticas y de negocios se mantienen en niveles favorables, destacando la amabilidad de la población. Comprendí que mis prejuicios iniciales carecían de fundamento real. Compartí estas observaciones con el profesor Phillips y coincidimos en la importancia de transmitir estas vivencias a los padres de familia en Nueva York. El tercer día del viaje visitamos una escuela pública de nivel bachillerato en la Ciudad de México. Nos encontramos con una instalación moderna y bien estructurada. Fuimos recibidos cordialmente por los directivos y el personal docente.
Al recorrer las aulas, observamos el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, pantallas interactivas y dispositivos digitales para el aprendizaje. La dirección nos explicó el desarrollo de sus programas educativos digitales, los cuales presentaban un nivel de integración tecnológica equivalente al de instituciones privadas de nuestro país. Organizamos una actividad de intercambio entre los alumnos de ambas escuelas en el auditorio principal, utilizando el inglés como lengua común para conversar sobre sus respectivas rutinas diarias. Uno de nuestros estudiantes preguntó a los jóvenes locales qué solían hacer al concluir las clases. Un estudiante mexicano respondió que participaban en talleres artísticos y actividades deportivas, permaneciendo en ocasiones en la escuela hasta el anochecer. Nuestro alumno preguntó con timidez si no consideraban inseguro regresar tarde a sus hogares. El joven mexicano sonrió y respondió que habitualmente regresaban en transporte público o caminando sin inconvenientes, ya que las vías principales de sus vecindarios contaban con adecuada iluminación y presencia vecinal activa, una práctica común desde etapas escolares tempranas. Esa noche el cuerpo docente se reunió y el profesor Phillips propuso realizar un recorrido nocturno por nuestra cuenta para constatar el ambiente de la ciudad a altas horas de la noche. Estuve de acuerdo. Alrededor de las 11 p.m., 4 de los profesores salimos del hotel y tomamos un taxi hacia las zonas de la Condesa y la Roma. Al descender, nos encontramos con calles iluminadas y transitadas. A pesar de la hora, diversos establecimientos comerciales, cafeterías y tiendas de conveniencia permanecían abiertos. Nos llamó la atención ver a personas caminando individualmente con total tranquilidad. Entramos a una tienda de conveniencia local y al conversar brevemente con el personal, nos comentaron que la zona mantenía un flujo constante de personas y vigilancia regular durante la noche, lo que les permitía trabajar con tranquilidad. Continuamos nuestro recorrido y decidimos visitar las inmediaciones del bosque de Chapultepec, donde Sofía nos había mencionado que existen senderos iluminados y áreas recreativas familiares de libre acceso. Al llegar, a pesar de lo avanzado de la noche, observamos a algunas personas realizando actividades deportivas y paseando de manera ordenada bajo las luminarias de los andadores principales. La profesora Lewis comentó: "Es notable ver este nivel de tranquilidad y uso del espacio público a estas horas". Coincidí plenamente. El ambiente transmitía una serenidad que permitía a los ciudadanos apropiarse de sus espacios de forma pacífica, un aspecto que considero valioso en cualquier metrópoli global. Regresamos al hotel cerca de las 3 a.m., sin haber presenciado ningún contratiempo, confirmando que la experiencia real de la ciudad distaba de los temores iniciales. El cuarto día del viaje estuvo dedicado a la riqueza histórica del centro histórico, visitando la Catedral Metropolitana, las ruinas del Templo Mayor y, posteriormente, el tradicional barrio de Coyoacán. Al contemplar la majestuosidad de la arquitectura colonial y prehispánica, los estudiantes se mostraron profundamente impresionados por la conservación del patrimonio histórico. En Coyoacán, un barrio que preserva su fisonomía histórica y tradición cultural, caminamos por sus plazas y andadores. Nos detuvimos cerca de un pequeño establecimiento donde una señora de unos 70 años preparaba dulces tradicionales mexicanos. Al notar la presencia de nuestro grupo y saber que veníamos de Nueva York, nos recibió con gran entusiasmo. Se esforzó por saludarnos en inglés y nos ofreció muestras de sus dulces de forma generosa, explicando que se trataba de recetas familiares tradicionales. Su amabilidad genuina y hospitalidad con un grupo de extranjeros nos conmovieron profundamente. Todos los estudiantes le agradecieron con respeto. Por la tarde, subimos al mirador de la Torre Latinoamericana para apreciar una vista panorámica de 360 grados de la Ciudad de México. Contemplando la inmensidad de la urbe desde las alturas, reflexioné sobre cómo la calidez de su gente y la experiencia cotidiana de estos días habían transformado por completo mi perspectiva inicial. Un estudiante llamado Mason se acercó y me dijo: "Profesor, este viaje ha sido una de las experiencias más formativas de mi vida. Me he sentido muy bienvenido aquí". Emily, otra alumna, coincidió, destacando la amabilidad de las personas que conocieron. Chloe, quien ya caminaba con mayor facilidad, reiteró su gratitud hacia los ciudadanos que la auxiliaron, afirmando que guardaría siempre un grato recuerdo de su generosidad. Al ver el impacto en los jóvenes, comprendí que este viaje les había brindado una valiosa lección de apertura y entendimiento cultural, difícil de adquirir únicamente en el aula de clases. Al final de la tarde, asistimos a una plaza cultural donde un grupo de jóvenes locales realizaba una presentación de música tradicional y contemporánea. Algunos de nuestros estudiantes se unieron al entusiasmo del público. Al concluir,
conversaron de manera amistosa con los jóvenes músicos en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo. Al regresar en autobús hacia el hotel, el ambiente era de tranquila reflexión. Los jóvenes observaban las luces de la ciudad, manifestando algunos de ellos su deseo de prolongar la estancia para seguir conociendo el país. El último día del viaje, realizamos los preparativos de retorno. Los estudiantes aprovecharon la mañana para adquirir algunos recuerdos en los mercados de artesanías locales antes de trasladarnos al aeropuerto. Durante el proceso de documentación y espera en la sala de abordar del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se percibía un ambiente de nostalgia en el grupo. Al momento de anunciar el abordaje, varios estudiantes se mostraron visiblemente conmovidos, expresando el deseo de regresar en el futuro. Los profesores compartimos ese sentimiento de afecto por el lugar que nos había recibido con tanta calidez. Al despegar el avión y observar la Ciudad de México alejándose entre las nubes, reflexioné sobre mis dudas iniciales y sentí un profundo respeto por este país que se reveló como un destino seguro, organizado y dotado de una enorme riqueza humana. A nuestro arribo al aeropuerto JFK en Nueva York nos esperaban los padres de familia. Los alumnos compartieron de inmediato con sus familias las experiencias vividas. La madre de Chloe se acercó para expresar su agradecimiento, mencionando que su hija le había relatado con gran emoción el apoyo recibido por los ciudadanos locales tras su percance. Le respondí que este viaje había sido uno de los más significativos de mi trayectoria docente de 35 años. En los días posteriores, los estudiantes compartieron numerosas fotografías y relatos de su experiencia en redes sociales como Instagram y TikTok, destacando la calidez de la recepción y la seguridad del entorno. Estas publicaciones despertaron un gran interés, acumulando miles de interacciones en la comunidad escolar. Poco después, la dirección de la escuela comenzó a recibir llamadas de padres interesados en conocer los pormenores del viaje, manifestando el deseo de que sus hijos participaran en futuras visitas a México. Una semana más tarde, un grupo de más de 400 padres de familia formalizó una solicitud ante la dirección escolar para proponer que México se considerara de manera regular como destino para las visitas académicas de otros grados. Debido al interés generado, la Junta de Educación del Distrito me solicitó elaborar un informe detallado sobre las condiciones de infraestructura, logística y seguridad del viaje para que sirviera como referencia para otras instituciones de la región. Recopilé datos estadísticos de atención al visitante, servicios de transporte y facilidades turísticas para el reporte. En los 6 meses siguientes, aproximadamente 15 instituciones educativas del área metropolitana de Nueva York organizaron visitas académicas similares a México, estableciendo canales de comunicación con las representaciones correspondientes para coordinar los aspectos operativos. Posteriormente, en algunas entrevistas con medios del ámbito educativo, al ser consultado sobre el aspecto más relevante del viaje, señalé que la hospitalidad y el civismo de la población mexicana constituyen un factor fundamental de confianza para los visitantes, destacando que el sentido de comunidad y la atención al prójimo son cualidades sumamente valiosas de su sociedad. Estas experiencias contribuyeron a incrementar la confianza en los programas de intercambio cultural con México en nuestro entorno académico. Fui invitado a compartir estas vivencias en diversos foros educativos en Boston, Chicago y Filadelfia, donde compartí con honestidad cómo el contacto directo con la realidad del país transformó mis perspectivas iniciales. Al año siguiente, los flujos de viajes educativos y de intercambio desde nuestra región hacia México mostraron un incremento del 180% en comparación con periodos anteriores. He continuado coordinando visitas de nuevos grupos de estudiantes, quienes han compartido el mismo entusiasmo y aprecio por el país. Varios de los alumnos que participaron en aquel primer viaje han mostrado un interés continuo por el idioma español y la cultura hispanoamericana. Chloe, por ejemplo, decidió cursar estudios universitarios en Relaciones Internacionales con especialidad en estudios latinoamericanos, motivada por la experiencia y el apoyo recibido durante su estancia. Mason también realizó una estancia corta de estudios de verano en la Ciudad de México para profundizar en el aprendizaje del idioma. Recientemente, en un Congreso Nacional de Pedagogía, expuse sobre la importancia de la educación multicultural y la necesidad de superar ideas preconcebidas mediante la experiencia directa. Compartí que, tras haber visitado numerosas capitales del mundo a lo largo de mi carrera, la calidez y el sentido de comunidad que experimentamos en México dejaron una huella profunda y duradera en nuestra comunidad escolar. Este viaje nos enseñó que la apertura mental y el respeto a la diversidad son elementos esenciales de una educación integral, lección que agradecemos haber recibido de un país tan cercano y con un corazón tan grande como México.